buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo y les decimos, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos en nuestras casas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy, previo también a las elecciones nacionales que tendremos la próxima semana, vamos a estar hablando un poco de la importancia de esta participación social en la vida de las personas adultas mayores. Para esto nos acompaña nuestra compañera Andrea Monge, quien es trabajadora social y gestora del proceso de derechos humanos y proyección social. Así que sin más, yo les dejo con Andrea. Muchas gracias, Nati. Buen día a todas y todos. Qué gusto que compartamos una nueva sesión de En Casa con Ajeco y en el día de hoy de un tema que es muy actual a partir de los comicios electorales que tendremos el primer domingo de febrero. Hoy vamos a conversar un poco, vamos a dividir este espacio en dos partes. Una primera parte en donde vamos a conversar acerca de la participación en general, la participación como un derecho, qué es lo que está sucediendo, y una segunda parte en donde vamos a hablar específicamente de este proceso electoral, las diferentes incidencias de este proceso electoral. Entonces, vamos a iniciar con esta pregunta generadora de para qué participamos y por qué es importante hacerlo. Y es que el ejercicio del voto es una forma de participación. Justo por eso se llama este espacio de hoy la participación electoral, porque el ejercicio del voto es sin duda alguna una forma de participación, junto con muchas otras formas de participación. Vemos que participamos para aprender sobre nuevos temas, para buscar solucionar los problemas de la mejor forma, para fiscalizar el cumplimiento de organizaciones e instituciones, para vigilar a las y los gobernantes, para transformar, para cambiar, para innovar. Todas estas son razones por las cuales participamos. El ejercicio del voto es justamente un espacio de participación que nos permite decidir en democracia, ¿verdad? Cuando muchas veces escuchamos esta palabra y no tenemos tan claro qué significa. Bueno, democracia es cuando el poder radica en, como se le ha llamado, el soberano, en el pueblo, ¿verdad? Esto se llama democracia. Nuestro país es un régimen democrático, uno de los más antiguos de América Latina, y en los cuales, ahora vamos a ver cuál es el número de estas elecciones, en los cuales se han desarrollado muchos procesos electorales. Acá una frase: no se debe dejar en manos de otras personas la participación. Las personas mayores deben ser protagonistas en los temas que les involucren. En este tema, las personas mayores también son protagonistas. Apostamos a que las personas mayores y personas de todas las edades puedan ser protagonistas. La participación también coincide que es un pilar del envejecimiento activo. Entonces, en otros espacios hemos conversado sobre el envejecimiento activo y hemos hablado que el envejecimiento activo tiene una serie de determinantes y una serie de pilares, que si quisiéramos leerlo de una forma muy simple, podríamos decir que son elementos que requerimos para vivir bien, elementos que requerimos para envejecer bien. Para envejecer bien, entonces requerimos tener condiciones de salud. Para envejecer bien, requerimos tener condiciones de seguridad, no solamente de seguridad que yo no salga y me asalten, sino de seguridad social, por ejemplo. Para envejecer bien, deberíamos tener acceso a procesos de formación continua, procesos de educación a lo largo de la vida. Y para envejecer bien, también deberíamos tener acceso a procesos de participación, a espacios de participación. Pero para participar justamente, y esto lo conversábamos en una de las sesiones que tuvimos el año pasado también de este espacio, para participar decíamos que requerimos de que existan unas reglas del juego, ¿verdad? Para participar en diferentes espacios y procesos necesitamos que exista un sistema democrático que tenga reglas, espacios y mecanismos y el interés de cada persona en formar parte de una actividad o de un proceso. Entonces, podríamos decir justamente que
este sistema, que es este proceso electoral, es parte de este sistema democrático con reglas, con espacios y con mecanismos, y que el ejercicio del voto, en el momento que yo me informo y voy a votar, eso es parte del interés de cada persona en este proceso. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que conocemos que es el instrumento jurídico más nuevo en materia de derechos humanos de esta población, nos dice sobre la participación que las personas mayores tienen derecho a la participación, y ojo, no cualquier tipo de participación, no simplemente estar ahí para validar documentos cuando ocupan ser validados, o simplemente para ir a jugar bingo y bailar, sino que la participación de las personas mayores debe ser activa, productiva, plena, efectiva, dentro de su familia, de su comunidad, la sociedad, para la integración de todas ellas. Entonces, justamente este proceso electoral y el hecho que las personas mayores puedan participar claramente sin distingo dado a partir de los 18 años, usted está empadronado, todos los votos valen exactamente lo mismo, forma parte de esta lógica de cómo el derecho a la participación debe reconocerse de forma activa, plena, productiva y efectiva dentro de justamente también la sociedad para la toma de decisiones. Ok. Acá, eso también lo habíamos conversado en una sesión anterior que tuvimos, hablábamos que en democracia justamente ocupábamos que hubieran dos elementos fundamentales, que existiera una ciudadanía organizada, como decíamos ahora, ¿verdad? Personas con voluntad para participar, y que hubiera también una responsabilidad del Estado en generar este espacio, estos mecanismos formales para que se geste la participación. Decíamos, inclusive en ese espacio cuando lo conversábamos, que la participación ciudadana es entonces un derecho. En los regímenes democráticos es además un deber. Y entonces este es uno de los elementos fundamentales de la primera frase fuerza que quisiéramos que quedara en este espacio. La participación ciudadana es un derecho, pero en este régimen democrático como el nuestro, además es un deber. El ejercicio del voto es un derecho, pero además es un deber. Y vemos que trasciende espacios de rendición de cuentas y toma de decisiones. Inclusive, si quisiéramos colocarlo en la escalera de la participación, hablaríamos que para poder acceder a este poder ciudadano, al poder de la ciudadanía, a un ejercicio pleno de la democracia, como veníamos conversando, necesariamente entonces tengo que involucrarme, trascender en estos espacios de rendición de cuentas o del ejercicio del voto. ¿Verdad? Con el ejercicio del voto, que es importantísimo, fundamental, no vamos a restarle su importancia, pero estamos generando un proceso de participación, pero que no se limita exclusivamente a ese acto que ahora vamos a conversar de cómo ingresamos a las urnas y ponemos una X, no se limita a ese acto concreto. Al igual que esto, también las personas mayores están llamadas a buscar espacios de participación para poder expresar sus necesidades y poder exigir el cumplimiento de derechos. Este es un elemento fundamental que quisiera resaltar en el marco de este espacio y además en virtud del proceso electoral, porque las necesidades, los requerimientos de las personas mayores son exactamente los mismos que tenemos en cualquier etapa de la vida. ¿Ok? Voy a repetir. Las necesidades de las personas mayores son las mismas de cualquier otra persona en cualquier otra etapa de la vida. Lo que varía es la forma en que se satisfacen esas necesidades. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Las personas mayores tienen derecho a la educación. Esa es una premisa que inclusive ya lo vimos ahora, es parte de un pilar del envejecimiento activo. Las personas mayores tienen derecho a la educación, pero la forma en que se satisface ese derecho a la educación es diferente si somos una persona mayor o si somos un niño o una niña. Esos satisfactores
de nuestras necesidades podrían ser un punto importante de analizar en el momento en el que yo elijo a una persona y defino que esa persona podría ser un buen candidato, una buena candidata para que ostente la presidencia de mi país. ¿Cómo piensa satisfacer mis necesidades, que son las mismas que el colectivo, pero que esos satisfactores son diferentes para mí? Ahora, dentro de unos momentos, vamos a hablar un poco también de cómo ir perfilando, además de esta idea, cómo ir perfilando esta lógica de cuál será una buena persona, comillas, ¿verdad? Para saber por quién votar. Ok, pero ese elemento también es otra frase fuerza. O sea, más bien, ¿cómo posiciono mis satisfactores a las necesidades, que son las mismas del colectivo, pero cómo posiciono que eso sea un elemento determinante para poder identificar a un candidato o una candidata que creo yo que es la mejor opción para ostentar la presidencia de mi país? Bueno, hablábamos también que la participación ciudadana está inclusive ratificada en diferentes instrumentos jurídicos, pero el primero y de repente el más importante es en la Constitución Política, en donde se indica que el gobierno de la República es participativo. Entonces, inclusive podríamos decirlo de esta forma: la participación ciudadana es un derecho constitucional, garantiza la vida en democracia. Decíamos que la democracia, como parte de tomar decisiones en grupo, en donde el principal protagonista es el pueblo o la mayoría. Votar es ejercer este derecho constitucional, votar es garantizar la vida en democracia, y votar, comentábamos ahora, es un deber y es un derecho. Ok. Por ahí también está abierto el chat. Si alguna persona tuviera alguna consulta, algún comentario, lo podrían ir colocando por ahí y ahorita lo vemos. Habiendo comprendido esto, ¿verdad? Que la participación es un pilar del envejecimiento activo, que la participación debe ser activa, debe ser productiva, debe ser plena, debe ser efectiva dentro de la familia, dentro de la familia, la comunidad, la sociedad, para garantizar la integración en todas las personas, que aún en situaciones de emergencia las personas mayores pueden y deben seguir participando a partir de sus intereses, de sus motivaciones, que la participación nos da un elemento fundamental para la vida en sociedad, que es el sentido de pertenencia. A medida que participo, entonces logro conectar con otras personas que tienen intereses afines. Esto me hace ser parte de una comunidad, genera un elemento de autorrealización que es fundamental en esta etapa de la vida, continuar sintiéndome parte de un proceso, de un espacio, que ojalá los espacios de participación partidaria, ¿verdad? Los partidos políticos puedan garantizar que sean espacios intergeneracionales, válidos para toda esta experiencia acumulada a lo largo de la vida para las personas mayores. Ok, habiendo entendido eso, vamos a conversar ahora un poco de las elecciones que tenemos este año, ¿verdad? Las elecciones que según la Constitución Política están definidas para que sean el primer domingo de febrero cada 4 años, y si hubiera una segunda ronda, el primer domingo de abril. Pero ¿qué vamos a elegir? Porque de repente podría ser un poco difuso, que tenemos muchísima información y se nos habla de un montón de puestos de elección popular a veces, y entonces de repente podría ser un poco abrumador. Vamos a elegir fundamentalmente presidente, presidenta, vicepresidentes, vicepresidentas y diputaciones. Esto lo vamos a elegir en 2 papeletas que ahora vamos a conversar de ellas, ¿ok? Entonces, vamos a elegir en principio, ¿verdad? Viéndolo de una forma muy simplista, un presidente o una presidenta, su equipo de un vicepresidente, una vicepresidenta, y 57 diputados o diputadas, que además les elegimos por provincia. Ahora vamos a conversar un poco al respecto. Ok.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a empezar de atrás para adelante con estos datos. Las personas convocadas a las urnas para este año para este periodo, son 3.541.908 personas. De ese gran total, 50.3 son mujeres, 49.7 son hombres. Como les decía, estas personas inscritas en el padrón, personas mayores de 18 años, y que además pueden votar aquí en nuestro país o pueden votar fuera de Costa Rica, siempre y cuando estén inscritas en el padrón electoral. Ok, de esa cantidad de personas total, un 14.1 corresponde a personas que tienen más de 65 años. Y ojo, este número que además está en aumento. Ahora vamos a ver un elemento interesante, porque veamos que de los 65 a los 69, que estos serían 65, 66, 67, 68, 69. En 5 años tenemos un 5.6% del padrón. Qué interesante, porque ya después estos datos se presentan por 10 años y de 70 a 79 tenemos 5.99. El punto con esto es que en 5 años tenemos 5.6% del padrón, que es justamente lo que hemos venido conversando y información que ya ustedes conocen, de que este grupo etario de los 65 a los 69 años es un grupo grande, que lógicamente, si lo vemos a razón demográfica, continuará creciendo. A este es el grupo poblacional en donde siempre decimos, o en muchos espacios ustedes habrán escuchado, que hacemos mención que tendrá un crecimiento exponencial. Solo 5 años y representan 5.6% del padrón. 70-79, 5.99%, 80-89, 2.47%, 90-99, 0.56% y más de 100 años, 0.02%. La persona más longeva que se registra en el padrón es una mujer de 115 años. Todo este proceso que vamos a vivir está regulado por un documento que se llama Código Electoral. El Código Electoral nos marca las reglas de todo. Este código nos va a hablar de la propaganda, de las vedas, de ese día, de las votaciones, de los recintos, de las juntas receptoras de votos, de las personas que van a estar ahí sentadas, de todo el proceso electoral. Entonces es como el documento que marca las reglas del juego de todo el proceso electoral. Y resulta que en ese documento hay algunos elementos interesantes que quisimos traer en este espacio y que ojalá usted pueda replicarlo también con las personas que conoce, porque son parte de además las elecciones. Vamos a ver, son elementos que podrían darnos más claridad para el momento en el que vayamos a emitir nuestro voto. Ok. ¿Cómo es este proceso de votación? De repente ustedes ya han ido muchas veces a votar y esto les es muy cercano. Pero este proceso electoral, estas elecciones en concreto, tendrán algunas particularidades justo por la situación de emergencia que ya conocemos. Ok, ¿cómo es el proceso electoral? Bueno, todas las personas tenemos un centro de votación, una junta receptora de votos y además un número de electores. Este centro de votación usualmente son las escuelas de nuestra comunidad. ¿Cómo va a ser este proceso? Yo voy a ingresar al centro, importantísimo, tengo que contar con mascarilla en todo momento. ¿Qué pasa si no me quiero poner una mascarilla? Bueno, si no me quiero poner una mascarilla, me van a invitar a que utilice una mascarilla para ingresar. Si del todo no quiero usar una mascarilla, no podría entrar al centro. Esa es una particularidad que tenemos porque vamos a ver, es un tema de salud pública en el marco de la emergencia que estamos viviendo. Entonces es un no negociable. Siempre tenemos que usar mascarilla. Cumplir con el protocolo de lavado de manos. Importante, usualmente estamos acostumbradas que en todo lado nos van a tomar la temperatura.
Bueno, la disposición del Tribunal Supremo de Elecciones es que no es requerido tomar la temperatura. Entonces, de repente no nos quedamos esperando que nos la tomen o esperar si necesariamente tienen que hacerlo porque no es requerido. Claro, si nos la toman está bien, ¿verdad? También no pasa nada, pero no va a ser algo requerido que fundamentalmente tengamos que esperar fuera del centro de votación. Bueno, la búsqueda de la junta receptora de votos, eso es un elemento muy importante porque usualmente también estábamos habituados y habituadas que siempre hay toldos, entonces de repente yo voy al toldo del partido mi preferencia, o hay chicos, chicas que apoyaban como guías, ¿verdad? En este proceso no van a haber toldos, no van a haber guías. Esto implica que entonces ya usted tiene que tener claridad de cuál es ese lugar, esa junta receptora, ¿verdad? En donde usted va a poder emitir su voto. ¿Cómo lo puede hacer? Hay muchos canales. Usted puede enviar un mensaje de texto al 1020 con su número de cédula con los ceros, así como aparece en su cédula, así mismo lo envía. Puedes llamar al 1020 o hay también una app del Tribunal Supremo de Elecciones que se llama Voto Informado. Y resulta que en esa misma app también usted podría hacer cualquier denuncia ese día. ¿Cuál es el mensaje que recibimos? Una vez que usted envía ese mensaje al 1020, ¿verdad? Si lo hace de esa forma, porque al final es súper fácil, nada más mandarlo y nos mandan la información, le van a enviar un mensaje que dice algo como así: el TSE le informa que su nombre vota en provincia, cantón, distrito. Por ejemplo, el mío dice San José, Central, San Francisco de Ríos. Así van a aparecer los de ustedes. Provincia, cantón, distrito. Centro de votación y aparece usualmente el nombre de la escuela, ¿verdad? Que son los centros de votación más comunes. Ajá. En la mesa número, y ahí aparece el número de mesa, que usted va a tener que buscar ese número en las aulas, por decirlo de esta forma, ¿verdad? O en los espacios dispuestos para ese fin, y el número de elector. El número de elector podría ser importante porque entonces ese va a ser el número que aparece ahí en el padrón. Entonces, si usted no, de repente si usted ve que los miembros de la mesa están buscando el número, usted podría decir, soy el 66, soy el 68, soy el 15. Con ese mensaje, inclusive, podría ser una buena forma de tenerlo porque ya le queda ahí guardado en su celular. Entonces, ni siquiera tendría que estar buscando, por ejemplo, si usted llamó al número de teléfono y ya no encuentra el papelito, con ese mensaje de texto ya le queda ahí. O bien con la aplicación también. Luego de que ya yo entonces busqué cuál era el aula que me correspondía, ¿verdad? Por ejemplo, la mía es la 131. Entonces voy a la 131 y hago fila afuera. Probablemente probablemente no, de fijo, tendremos que respetar todos los protocolos de seguridad y distancia. Ok, entonces hago fila afuera. En el momento en el que ya me dicen que ingrese, entrego mi cédula. Esa cédula en buen estado y vigente. Ahora hemos tenido de repente mucha información en los medios de comunicación que dicen que ya las cédulas, si tienen una fecha anterior, de repente están vigentes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la situación de emergencia, las cédulas que vencieron entre febrero del 2020 y febrero de 2022 continúan vigentes. Febrero 2020, febrero 2022, continúan vigentes. Sin embargo, igual desde antier se amplió el horario del Tribunal Supremo de Elecciones en la sede central al menos, y entonces ahora labora de lunes a domingo de 7 a 5 y el 6 de febrero de 6 a 6. Esto quiere decir que si usted dice, ay, no, es que sí, la mía está vigente, según eso está vigente, pero yo no sé si estará, si no estará, y no, yo mejor voy a ir a sacar otra. Ok, entonces puede hacerlo en ese horario, aquí en la sede central, pero eso es importante que lo tenga claro. Esa cédula, además, en buen estado y vigente, ¿verdad? No es que van a llevarla en dos partes, porque tampoco se puede votar de esa forma, en buen estado y vigente.
Luego de que ya yo entrego mi cédula, tengo que firmar el padrón. Ese padrón, eso es un dato que a veces, o sea, podría ser curioso. Ese padrón está, vamos a decirlo así coloquialmente, recto para los miembros de la mesa, pero donde nosotras y nosotros firmamos tenemos la foto al revés. Lo que vemos es la foto al revés. Cuando nos ponen la hoja, está el espacio de la firma y lo que vemos acá es nuestra foto al revés. Eso es así, ¿verdad? No es que tenemos que decir, ay, no, hay que volverlo para que tenga que firmar. Eso es así justamente para garantizar que los miembros de la mesa, las personas miembros de mesa, entonces puedan estar viendo las fotografías y que usted pueda firmar sin necesidad de estar dándole vuelta a ese padrón. Luego de eso, recibo las papeletas. ¿Cómo recibo las papeletas? Las papeletas primero me las van a enseñar, primero me las van a enseñar que las papeletas no tienen ninguna marca. Asegúrense de eso, de que las papeletas no tengan ninguna marca en el momento que se las entreguen, ¿ok? Luego se firman también en el momento, ¿verdad? También en el momento deben firmarse esas papeletas y me las entregan dobladas. ¿Qué me van a entregar? Me van a entregar dos papeletas. Una blanca, que es la papeleta para elegir presidente o presidenta, que es grande y tiene la cara, la bandera y el nombre de la fórmula. ¿Qué significa el nombre de la fórmula? Bueno, que tiene entonces presidente y sus vicepresidencias. Y luego me van a entregar otra que es celeste, que es más pequeña, que es para las diputaciones, que no tiene los nombres, solamente tiene las banderas y el nombre del partido. Ok, esas dos papeletas me las entregan entonces dobladas. Yo me llevo esas papeletas detrás de la mampara y voto marcando con una X debajo de la cara. Porque entonces de repente, bueno, si está como la papeleta, entonces viene la cara, un espacio y del otro lado la información de la fórmula presidencial y yo marco en cualquier lugar. Ahorita le damos la palabra a doña Sirlene. Igual si gusta podría ir escribiendo en el chat la consulta. Y yo marco en cualquiera de esos lugares, pues a ver, si solo hay una marca, podría quedar ahí a criterio de los miembros de mesa, pero para garantizarnos que su voto es válido, entonces vamos a marcar debajo, específicamente debajo de la cara de esa persona que usted seleccionó. Doblo la papeleta en la urna donde estoy adentro, doblo la papeleta y luego deposito las papeletas en la caja dispuesta para ese efecto. Pero entonces va a haber una caja para diputados, diputadas y otra caja para presidentes, para presidente, presidenta. Igual, si no, ahí podría consultar esta, la celeste va en tal lado, esta, la blanca va en tal lado. Ok, elementos importantes y artículos importantes que están en el código electoral que nos podrían ser de utilidad para nosotros, nosotras o para alguna persona que conozcamos. El artículo 164 habla de la accesibilidad física y vemos que esto es parte de lo que hemos conversado en otros momentos, de cómo se entretejen los diferentes derechos y el accesar a un derecho también debe permitirme vivir en plena vigencia otros derechos. El 164 habla con respecto a la accesibilidad física y sabemos que la Convención Interamericana cuando habla sobre este particular nos dice que los espacios deben ser accesibles para que las personas mayores puedan llegar, permanecer, hacer uso y salir de cualquier espacio. En el caso de los procesos electorales, también hay una disposición de accesibilidad física. No pueden haber mesas en segundas plantas. No pueden haber ningún obstáculo para que usted llegue a su mesa, un obstáculo físico, ¿verdad? Claramente tienen que haber rampas para que si usted es una persona usuaria de silla o tiene alguna discapacidad motora, pueda utilizar y accesar a la mesa que le corresponde. Eso es importante que además seamos vigilantes de que esto suceda y suceda de esta forma. Ok, el 181
indica que en lo posible el Tribunal Supremo de Elecciones deberá garantizar el voto secreto. Ok, esta parte del voto secreto es importante en términos de que hay, o sea, en principio esta es una disposición que el voto es secreto, ¿cierto? Hay dos procesos en los cuales el voto podría no ser secreto a partir de particularidades específicas o requerimientos específicos de algunas personas. Estamos hablando del voto asistido y del voto público. El voto asistido. Una persona de mi confianza puede acompañarme a la urna, inclusive en donde yo voy a votar. El voto asistido también es una apuesta a que se garantice o se legitime el derecho a la autonomía, porque entonces hay alguien que me está acompañando, apoyando, pero yo soy la persona que voy a seleccionar quién es la persona que voy a elegir. Para solicitar el voto asistido, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que presentarme entonces a mi mesa y decir, por X condición, quisiera que esta persona me acompañe. También existe el voto público. El voto público se indica, ¿verdad? La persona para poder accesar a ese tipo de voto tiene que indicar que desea hacerlo público. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad visual, que aunque hay algunos apoyos, ahorita los vamos a ver, una persona con discapacidad visual que indique, ¿verdad? Que quiere hacer su voto público. Y entonces, ¿quién vota? Porque esa podría ser una pregunta muy válida. Bueno, si yo digo que quiero hacer mi voto público, ¿quién es la persona que tiene que imprimir la X en mi papeleta? La persona presidenta de la junta de esa mesa es quien emite el voto de acuerdo a la voluntad de la persona. Ok. Pensemos en escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una persona de cualquier edad o una persona mayor con alguna discapacidad motora? O que por alguna situación específica en ese momento tenga alguna función motora comprometida. Puede solicitar voto asistido o voto público, ¿verdad? No hay ninguna restricción de que pueda hacerlo. En lo posible, repetimos, se va a garantizar siempre que el voto sea secreto. Entonces, igual nosotras y nosotros, en lo posible busquemos que se garantice en nosotras y nosotros también ese voto. ¿Cómo poder garantizarlo si de repente yo tengo alguna condición? ¿Cómo poder garantizarlo que sea secreto? Bueno, entonces hay una serie de dispositivos de apoyo que podrían favorecer igual a esa accesibilidad, igual en ejercicio de ese derecho a la autonomía. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, tenemos una plantilla antideslizante. Esta plantilla entonces es un recurso que se pone debajo de su papeleta para que su papeleta quede más firme y usted pueda emitir el voto de una mejor forma. Una lupa. Entonces, ese día, ¿verdad? Desde el día antes tenemos que dejar a la par de la cédula los lentes si es que los ocupamos. Pero de repente usted dice, no, igual con lentes o por alguna razón no traje los lentes, igual necesito ver más grande esto porque no puedo verlo bien. Pues puede pedir ahí mismo en su mesa, necesito una lupa y tienen que tener una lupa disponible para ustedes, una lupa tamaño carta que entonces usted la acomoda al lugar en donde usted considere que necesita ver bien. Hay una plantilla en braille. Esta plantilla entonces es un dispositivo para personas con discapacidad visual que además conozcan braille claramente, en donde la persona lo va a ubicar y obviamente como funciona este lenguaje, entonces la persona va a tocar cuál es el espacio en donde quisiera votar. Hay también una guía para firmas. Esa guía entonces va a permitir, también tiene algunos elementos de braille, va a permitir que usted pueda firmar. Una mampara móvil, por ejemplo, para personas con usuarios de silla de ruedas que quisieran votar en su misma silla de esa forma, entonces se coloca esta mampara.
Todos estos dispositivos, vemos, buscan aportar a que el voto entonces sea secreto. Si de todas formas usted dice, ay no, es que yo me voy a sentir mucho más cómoda con que mi nieta venga conmigo, porque entonces yo en una mano el bastón, en otra la crayola, y a veces me mareo y no puedo, entonces necesito que alguien me acompañe. Bueno, está también el voto asistido. ¿Cuáles vamos a ver, fundamentalmente, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque todos estos motivos no podrían ser una razón para la cual usted diga, ay no, yo mejor no voy a votar porque qué complicación, y vea si después en la escuela no hay una rampa y cómo subo yo con esta silla. En ese centro de votación tienen que permitirle su accesibilidad. En ese centro de votación usted va a poder votar lo más cómoda posible. Ok, entonces, resumen de esta parte. Tenemos que las juntas de votación, todos los espacios, la escuela, el lugar en donde usted le toca votar, tiene que ser accesible, tiene que garantizarle que su voto sea secreto. En caso de que por alguna condición no pueda ser de esa forma, su voto puede ser asistido o público, pero además también hay una serie de apoyos para que usted pueda, lo más cómoda posible, ejercer este derecho. Ok, aquí ya casi vamos a finalizar para ver si tenemos cualquier consulta o comentario. ¿Pueden votar las personas en hogares de larga estancia? Sí, la respuesta es un contundente sí. Sí, hay 50 juntas para un total de 2.061 personas electoras. Y contundentemente sí, porque ese hogar de larga estancia es la residencia, el espacio en donde vive la persona mayor. Entonces, por supuesto que la persona mayor puede votar ahí, siempre y cuando cumpla con una condición: estar en el padrón. Ay, no, es que yo antes vivía en Cotobruz, pero resulta que en enero me pasé al hogar Santiago Crespo en Alajuela, y entonces yo quiero votar aquí en el hogar, pero yo estoy empadronado en Cotobruz. ¿Puedo votar en el hogar? No, si usted no está empadronado en ese hogar, no podría ejercer su derecho al voto ahí. ¿Pueden votar las personas en los centros penales? Contundentemente sí. Hay 27 juntas receptoras para un total de 8.594 personas. Y esto porque recordemos que en los centros penales el único derecho humano que está comprometido es el derecho a la libertad, ¿verdad? A salir, a caminar por todo lado. Ese es el único derecho que está comprometido. De ahí en fuera, todo el resto de derechos deben ser garantizados en su totalidad, tanto el ejercicio del derecho al voto. Repito, siempre y cuando estén empadronados o empadronadas. ¿Pueden votar las personas estando en un hospital? La respuesta es no, porque en el hospital no tenemos un padrón electoral, ¿verdad? Recordemos que el padrón electoral cerró hace unos meses. Entonces, ¿cómo iba a saber el tribunal que yo iba a estar justamente ese día hospitalizada en el Hospital Calderón Guardia? No hay ninguna forma, no existe un padrón electoral. Entonces, por eso es que no hay juntas receptoras de votos en los hospitales y no se puede votar estando en un hospital, excepto en un centro para personas con algún tipo de discapacidad, trastorno o tratamiento mental, que es solamente uno en el país, que en ese las personas sí pueden tener algunas estancias prolongadas, y entonces sí existe un padrón. Ok, ahora sí, la pregunta al millón: ¿cómo sabemos por quién votar? De repente ese es un título un poco sensacionalista, porque no le vamos a decir a nadie por quién votar. Pero lo que sí podríamos colocar acá en este espacio es cuáles son algunas recomendaciones que nos pueden ir dando luces de por quién podría votar yo. Un elemento importante, que fue el que ya dije hace unos minutos al inicio de la charla, que es ¿cómo reconozco los satisfactores a mis necesidades? Bueno, entonces yo como persona mayor tengo necesidad del trabajo, quiero que eso se satisfaga de determinada forma, y entonces pongo especial atención a cuando las personas candidatas hablan de eso específicamente. Esa idea se vincula con este primer elemento.
¿Cómo se definen aspectos claves que sean importantes para mí, verdad? Y esto solo lo pueden hacer ustedes. Ustedes en un ejercicio de reflexión, la idea es que puedan decir, bueno, para mí es importante el tema de pensiones. Entonces, inclusive podríamos hacer el ejercicio ahí en un papelito, pensiones. Para mí es importante el tema de salud y las listas de espera de la caja y tal medicamento que a mí nunca me dan y yo tengo que ir a pelearme. Eso, ponerlo ahí. Para mí es importante la educación porque entonces de repente tengo nietos o nietas en edad escolar y eso es fundamental. O no, yo creo que el tema aquí, después de esta situación de pandemia que hemos vivido, es la economía. Entonces, necesito que a nivel de economía, la persona que va a ostentar ese cargo sea demasiado hábil en ese tema y eso es importante para mí. O podríamos decir, bueno, los derechos humanos, es que la progresión en materia de derechos humanos es fundamental. O los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, esto es vital porque entonces yo como mujer, esto es uno de los elementos que voy a poner especial atención porque quiero vivir en una Costa Rica que respete mis derechos de salud sexual y reproductiva. Yo como persona defino entonces cuáles son esos aspectos claves e importantes para mí. Descarto a partir de eso mis no negociables. Entonces, de repente, si yo dije, bueno, los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres son para mí un no negociable. Sí o sí, eso tiene que estar contenido dentro del plan de gobierno, dentro del discurso de las personas candidatas, tiene que estar ahí siempre en la agenda. Y yo identifico que tal vez estas personas no lo tienen y para mí es un no negociable, entonces voy haciendo un ejercicio de descarte. No, esta persona del todo no, porque esto era importante para mí y esta persona del todo no. O bueno, esta persona se ha referido de forma despectiva a las personas mayores y yo pertenezco a ese grupo etario y entonces a mí eso para nada me gustó y podría ir descartando. A partir de los no negociables, ¿en el marco de qué? De que además estas son las elecciones en donde hemos tenido históricamente más cantidad de candidatos o candidatas, 21 candidatos hombres y 4 candidatas mujeres, para un total de 25. Son las elecciones más grandes en la historia del país. Entonces, lógicamente, podría resultarnos que hay tantas opciones que a veces ni sé por dónde. Puedo hacer un listado de personas candidatas que me sean afines. ¿Y cómo lo puedo hacer? Completamente subjetivo, y eso está muy bien, o sea, está muy bien que sea completamente subjetivo. Ay, es que no sé, pero me cae bien, o me gusta cómo habla tal persona me interesa. Esta primera parte puede ser subjetiva, para que nos lleve a una segunda parte que sea un poco más objetiva, ¿verdad? Buscando otros elementos más allá de si me cae bien o habla muy bonito, como la lectura de los planes de gobierno, el acercamiento a redes sociales y los debates. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos dejar de lado también que como seres humanos en nuestra complejidad tenemos diferentes dimensiones y por supuesto podríamos decir, bueno, es que estos elementos de la personalidad, del carisma son importantes, pero entonces estos otros elementos de lo que propone también lo son. Y con eso ir definiendo entonces cuál es esa persona que vamos a seleccionar. ¿Para qué? Esta es la máxima que deberíamos tener en este proceso de búsqueda, para que yo como persona me pueda sentir responsable y cómoda con mi decisión. O sea, que en el momento del 6 de febrero en el que yo vaya a poner esa X debajo de la foto de ese candidato o de esa candidata, yo diga, estoy siendo congruente con lo que creo, consecuente con mi forma de vida, me siento cómoda con esto y está muy bien. Yo quisiera que esa persona verla los próximos 4 años en casa presidencial. Ay, que no es el más popular de todos, ay, que tiene, que todos en la familia les dicen, ay, no, mamá, vaya vote por fulano, vaya vote por mengano, porque ese por sí no va a ganar. La máxima es que usted se sienta como persona responsable y cómoda con su decisión. También en el ejercicio del derecho a la autonomía. Bueno, entonces yo como persona igual elijo, y si todos en mi familia van a votar por
X candidato, candidata, y yo quiero votar por este otro o esta otra, bueno, recordemos, en un ejercicio también de poder sentirme cómoda con esa decisión. Bueno, entonces hasta aquí mis reflexiones, mis comentarios, lo que teníamos para el día de hoy, y la idea es que podamos conversar en estos minutitos que nos quedan.